Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Amén. Palabras de Jesús en Juan 15:10. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, nuestro Dios, por un día más de vida. Gracias por darnos salud. Gracias por cubrir nuestras necesidades diarias y de nuestra familia. Gracias por el trabajo. Gracias por tu amor, por tu protección, Señor, cada día en nuestras vidas. Te pedimos perdón de todo corazón por nuestras faltas, Señor. Y nos consagramos a ti en este día porque deseamos estudiar tu palabra y que tu Santo Espíritu nos transforme cada día de acuerdo a tu voluntad, Padre. Quédate con nosotros, Señor, y guíanos en este estudio para que podamos recibir de tu sabiduría y poner tu palabra por obra cada día. En el bendito nombre de Cristo Jesús lo agradecemos y rogamos. Amén. Hola, feliz de estar nuevamente aquí contigo en este estudio bíblico. Y hoy vamos a hablar acerca de la obediencia. El ejemplo que nos dejó Jesús de obediencia en esta vida. Hablábamos de Juan 15:10 y nos dice nuestro Dios aquí acerca de los mandamientos. Dice Jesús, si guardáis mis mandamientos y permaneces en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa la palabra mandamiento? Es una orden o precepto dada por alguien con autoridad para hacerlo a un inferior. Mandato, ¿verdad? Es una orden. Está formada con raíces latinas y significa orden que da un superior a sus subordinados. ¿Qué significa la palabra mandar? Expresar a alguien con autoridad su voluntad de que otra persona le obedezca. Por ejemplo, nos mandó callar. Es un mandato, es una orden, ¿verdad? Una expresión de alguien con autoridad. También es un verbo intransitivo, que significa gobernar o dirigir, que alguien con autoridad ordena a personas que están subordinadas. Ya hemos hablado acerca de los mandamientos, la santa ley de Dios. Ya tenemos un estudio bíblico acerca de los mandamientos que se encuentran en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20. Cuando quieras puedes volver a ir a repasarlo, leerlo, escudriñar todos esos versículos maravillosos acerca de la santa ley de Dios. Ahí vas a encontrar los 10 mandamientos de la ley de Dios que aún están vigentes y que fueron escritos por el dedo de Dios. El hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar la decisión de actuar según la voluntad de Dios, basados en lo que Él ha dicho en su palabra y buscar la dirección del Espíritu Santo cuando no encontremos indicaciones específicas en las Escrituras. Todas las indicaciones de Dios nos las ha dejado en la Biblia, ¿verdad? Son claras, específicas y precisamente perfectas. Jesús nos mostró al vivir en esta tierra cómo ser obedientes, porque Él en todo momento fue obediente a su Padre. En toda circunstancia le obedeció. Su vida fue un sí a su voluntad. El impacto de Jesús fue el resultado de su total e instantánea obediencia. Nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús, porque Él llegó siendo obediente hasta la muerte en la cruz. ¿Cuántas veces Dios continúa salvando nuestras vidas? Cada día, porque hemos decidido que obedecerle. Aprendamos a escuchar la voz de Dios a través del estudio y el escudriñamiento de su palabra cada día. El mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, quien es el Satanás, siempre nos va a estar poniendo piedras de tropiezo para que no obedezcamos la palabra de Dios, para que no obedezcamos su santa ley, los 10 mandamientos. Ese es el trabajo de Él
y sus demonios. Pero nosotros, siendo creados a imagen y semejanza de Dios, teniendo la guía de vida que es la Biblia, obedezcámosle a Dios, pongamos por obra su palabra. ¿Para qué? Para que Él cumpla sus promesas en nuestras vidas y nuestros años se alarguen y tengamos una vida de calidad, aún con pruebas, aún con tribulación, pero obedeciendo a nuestro Dios. Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, ¿recuerdan? Pero no lo hizo. El Satanás lo tentó muchas veces y lo encontramos en la palabra. Acuérdense que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y el tentador, que es el Satanás, se acercó y que le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo: escrito está. Cada vez que Jesús le respondió al Satanás fue con un escrito está. ¿En dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios. Dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Quiso volver a tentarlo el Satanás y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te llevarán. Y Jesús le dijo nuevamente: escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Otra vez el Satanás lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Muestra clara de obediencia de nuestro Señor Jesucristo a su Padre. Entonces el diablo le dejó, ¿verdad? Y aquí los ángeles vinieron y le servían a nuestro Señor. Satanás tentó a Jesús ofreciéndole 3 alternativas para que evitara la cruz, porque el Satanás sabía lo que le esperaba. Jesús luchó para obedecer a Dios. Obedecer no siempre es fácil y lo sabemos, no siempre es fácil. Satanás nos obliga a dar pelea y nuestra carne va a luchar. Y recordemos también en nuestra vida diaria cuántas veces muchas personas cercanas a nosotros, familiares, amigos, en el trabajo, con buenas intenciones de querer ayudar, muchas veces pueden ser piedras de tropiezo para que nosotros no obedezcamos a nuestro Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso y con amor, con respeto y con mucha paciencia explicarles por qué no podemos hacer tal o cual cosa a la cual ellos nos están invitando, porque primero para nosotros está nuestro Dios, obedecerle a Él, a su palabra, a su santa ley. Muy bien. Aún recuerden cuando Jesús fue tentado, aún los discípulos más allegados a Jesús intentaron que Él evitara el camino hacia la cruz. Recuerden, Pedro. Satanás puede usar a quienes tienen buenas intenciones para impedirnos hacer lo que el Padre nos ha mandado. Tener mucho cuidado, por eso es muy importante estar siempre en constante comunión con nuestro Dios y en oración, ¿verdad? Para que su Santo Espíritu nos guíe a tomar sabias decisiones que nos lleven ¿a dónde? A la vida eterna y a imitar a Jesús, que vivió en obediencia en esta tierra. Jesús nos hace saber que la obediencia tiene un costo. Recuerden en Lucas 22:42, cuando dijo Jesús: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque él ya sabía lo que le esperaba, estaba sudando gotas de sangre, porque él sabía la tortura que venía a su vida. Pero aún así fue obediente hasta la cruz. Hay una historia muy bonita, cuando tengas oportunidad la puedes buscar en internet, del un empresario inglés, William Colgate, de los 1700. Él fue un niño campesino muy humilde que vendía jabones en una tabla colgada aquí en su cuello.
Él, cada dólar que empezó a ganar por su trabajo de vender jabones, daba su diezmo a Dios, su 10%, su 10%. Él comenzó ese negocio y se convirtió en uno de los más grandes empresarios, ¿verdad? De esta tierra, pues de Estados Unidos, y se puede decir del mundo, porque aún su marca prevalece, ¿verdad? Es Colgate. Y su fidelidad y su obediencia a la palabra de Dios, porque él decidió obedecer la palabra de Dios, que él fue bendecido grandemente, y todas sus generaciones que vinieron tras de él. Es muy importante que estemos conscientes de lo que decía un poco antes acerca de las tentaciones que vamos a tener en este mundo. Yo les voy a poner un ejemplo, un testimonio propio. Hace más de 7 años, ¿verdad?, que yo decidí ser adventista del séptimo día. Ya lo expliqué por qué. Porque después de haber estudiado, conocido muchas otras denominaciones, al final Dios me llevó a su palabra porque yo estuve orando, mucho orando para que Él me mostrara qué iglesia obedecía o buscaba obedecer su santa ley que está aquí en la Biblia. Y buscaba la iglesia que guardara el sábado, el séptimo día. Y Él me llevó a mí, a mi esposo, a nuestra hija, a la iglesia. Y guardamos el sábado porque es el 4.º mandamiento de la santa ley de Dios. Cuando empezamos nosotros y decidimos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, obedecer su ley, guardar el sábado y dejar muchos malos hábitos que teníamos antes que estaban destruyendo nuestras vidas, ¿verdad? Como ya lo platiqué antes, como el alcohol o el cigarro, comidas que nos hacían daño, etc. Hubieron personas en mi familia que amo muchísimo y seguiré amando hasta el último día de mi vida, que no lo comprendieron, no lo aceptaron, me dijeron que yo estaba loca, que era una fanática, que no los amaba lo suficiente y que los había puesto a un lado. ¿Por qué? Porque yo decidí poner a Dios en primer lugar. Y pude haber ido y fui a muchos de los festejos o celebraciones de mis familiares, pero después del Santo Sábado. Cuando esas fiestas o celebraciones se llevaban a cabo ese día santo, yo no iba. Y no vamos mi familia y yo. Hasta que se pone el sol y ya es el primer día de la semana, el domingo, entonces ya podemos ir. ¿Pero por qué? Porque es algo que nosotros hemos decidido en el corazón hacer y vivir. Por obediencia a nuestro Dios, por amor a Él, por fidelidad a Él. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer por nuestro Dios después de todo lo bueno y misericordioso que es con nosotros. Ser obedientes, porque Él nos está mandando. Recuerda, ve al libro de Deuteronomio, ve a los mandamientos en Éxodo. Nuestro Dios nos pide que llevemos a cabo lo que Él nos está ordenando, lo que Él nos está mandando. ¿Por qué? Por nuestro bien. No es por otra cosa, es porque nos ama. Bien. En el jardín del Edén, en el jardín de Getsemaní, el Padre le mostró a Jesús el costo de su misión. Jesús volvió a responder, sí, lo pagaré. Hay un precio por la obediencia. Frecuentemente la obediencia requiere que abandonemos nuestra conveniencia y comodidad en el altar del sacrificio, ¿verdad? Hubo un tiempo en que cuando yo se puede decir que estaba en el mundo porque vivía en el mundo, no tenía realmente una vida entregada a Dios o completamente preocupada por mi crecimiento espiritual. Viví lejos de nuestro Dios. Me sentía incómoda, me sentía vacía, me sentía triste, aunque tuviera cubierto todo económicamente, tuviera mi profesión, mi carrera exitosa, títulos, lo que fuera, me sentía vacía porque necesitaba de Cristo Jesús en mi vida. Y después de haber
sido impactada por el poder del Espíritu Santo en mi vida, cuando Él escuchó mi clamor, mi oración de desesperación, y yo decidí obedecer a su palabra, mi vida cambió completamente. Ahora vivo alegre, vivo llena de gozo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque creo, confío y tengo fe en el poder de Dios en mi vida. Y todo lo que yo no puedo hacer o resolver en medio de esa tormenta, confío en que Dios está obrando en mi vida. Y Él lo va a resolver de una u otra manera. Y que todo lo que uno vive es para nuestro Dios, para nuestro bien. Porque dice, todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Todas, buenas y malas. La base de Jesús para obedecer fueron las Sagradas Escrituras. Dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había consumado para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. ¿Recuerdan? En Juan 19:28. Jesús conocía el Antiguo Testamento y comprendía lo que Dios deseaba que Él hiciera por medio de las Escrituras. Conocer la palabra de Dios nos ilumina acerca de lo que Dios requiere de nosotros. La obediencia es nuestra respuesta correcta a las Escrituras. Amén. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de los enemigos del hábito de obedecer. El hábito que Jesús nos dejó como ejemplo en esta tierra, obedecer. Uno es la carne. Cuando la carne, el cuerpo, la mente nos dice, ay, no quiero hacer eso. No, qué flojera, tengo que hacer lo otro, acá y allá. Y nos da flojera leer, nos da flojera orar, estudiar la palabra o ir a la iglesia o compartirla con alguien. La carne, enemigo de la obediencia. Satanás mismo. Siempre te va a decir el Satanás y te va a tentar para decirte, hay un camino más fácil, vete por acá, vete por allá. No obedezcas, haz tu voluntad. Otro enemigo, dejarlo para más tarde. Permíteme pensar en eso, ahora no quiero decir algo, decidir. Eso es un enemigo de la obediencia, poner siempre pretextos, ¿verdad? Pretextos para no obedecer a nuestro Dios. La conveniencia, otro enemigo. Hay que conceder demasiado, ¿verdad? No puedo dejar todo, como el ejemplo que tenemos del joven rico en Mateo 19:16, ¿se acuerdan? Que para él era más su amor al dinero que el amor a Dios, que obedecer a Dios. ¿Recuerden? Muy claro ese ejemplo del joven rico. Y otro enemigo es la gente, el qué dirán. ¿Qué irán a pensar de mí si yo hago esto o lo otro? Al final, Dios a cada uno de nosotros nos va a juzgar por nuestros actos, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos, por si obedecimos o no su palabra, por si le fuimos fiel a Él, a su santa ley o no. Porque muchas personas pueden decir, sí creo en Dios, claro que creo en Dios, pero ahora yo te pregunto, ¿y crees en Él? ¿Crees en su palabra? Porque esta es la palabra de Dios y esta es su santa ley. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces pensemos un poquito. Lo que menos te debe de importar es el qué dirán. Es tu salvación en Cristo Jesús. La salvación es personal. Nadie de esas personas de las que tú te preocupas de lo que van a pensar por ti, te van a salvar. Nadie. Ahora bien, hay de la obediencia un hábito. Haz de la obediencia un hábito en tu vida. Y para esto vamos a hablar de unos puntos de cómo lograrlo. Decidir obedecer. Número 1. Eso es una decisión personal. Y yo lo hemos hablado antes. Nadie te va a obligar, ni siquiera Dios. Es tu decisión. La obediencia es siempre una decisión. Usted no tiene que sentir que tiene que obedecer. No hay excusas para no hacer lo que es correcto. La opción de obedecer está siempre sobre la mesa. Si esperamos hasta que sintamos que tenemos que obedecer a Dios, la obediencia muy probablemente nunca se hará práctica.
como dice el anuncio de Nike. Solo hazlo. Just do it. Número 2. Acepta que haber obedecido a Dios produce el mejor sentimiento que jamás hayas experimentado. Te lo digo por testimonio propio. Soy tan feliz de poner a Dios en primer lugar en mi vida, de obedecerle, me llena de gozo. Los sentimientos son mucho más valiosos que el placer pasajero de decir sí a la tentación. No podemos vivir guiados por nuestros sentimientos, pero estos son importantes. Y no hay sentimiento mayor que aquel que experimenta cuando usted ha obedecido a Dios y ha dicho no a los intentos de Satanás, porque es una victoria en Cristo Jesús. Te da felicidad, te da paz, te da gozo, confianza, amor de Dios y te llenas del Espíritu Santo. Otro hábito para obedecer a nuestro Dios. Comprende que su felicidad en la vida depende de decir sí a Dios. De eso depende nuestra felicidad. Cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es gozo interior. Un cristiano que se ha desviado fuera de la voluntad de Dios no es un cristiano feliz. Así de simple. Quebranta uno de los mandamientos de la santa ley de Dios y uno se convierte en una persona infeliz. Incluso vivimos en una lucha diaria por cumplir los mandamientos de nuestro Dios, ¿verdad? Pero Él ve las intenciones de nuestro corazón. Y todo lo que nosotros no podamos lograr, Él, entregándole nosotros la voluntad a su Santo Espíritu, Él obra, su poder transformador obra en nosotros. Hacer una lista de temas sobre los cuales las Escrituras muestran claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Conocer las enseñanzas reveladas en la Biblia nos da claridad en esos asuntos específicos que no están tratados en las Escrituras. Dice, usted no puede esperar la dirección de Dios si antes no está obedeciendo los mandatos que aparecen de modo claro y específico en la Biblia. Exacto. Por eso es bien importante orar antes de estudiar la palabra de Dios para que podamos discernirla a través del Espíritu Santo. Por nosotros solos no podemos. Necesitamos orar con mucha fe para que el Espíritu Santo nos guíe. Reconocer que cuando usted obedece a Dios, su poder es liberado. El poder de Dios para nuestra vida está ligado a la obediencia. El grado de obediencia llega a ser objetivo del poder de Dios. Uno más. Para los asuntos no claramente expresados en las Escrituras, buscar un principio bíblico y pedir al Espíritu Santo que nos provea paz o falta de paz acerca de una decisión, que nos falta paz, acerca de una decisión en particular. Por ejemplo, cuando tenemos una inquietud acerca de un problema de salud, falta de trabajo, una pelea, lo que haya pasado, cualquier cosa que haya sucedido en tu vida y tú estés con falta de esa paz, ¿verdad? Hay que ir a la palabra de nuestro Dios y entregarle esa carga a nuestro Señor, porque no la podemos, y pedir que su Santo Espíritu nos lleve a encontrar, ¿verdad?, esa paz que necesitamos a través de la oración, la fe en Él, la confianza en Él y en el estudio y escudriñamiento de su palabra, pero sobre todo en la obediencia a su santa ley, ¿verdad? Recuerde que cuando decidió ser cristiano, usted renunció al derecho de hacer las cosas a su manera. Esto es muy importante. Con frecuencia escuchamos a la gente decir, esta es mi vida, no te metas, no opines, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Sí, exacto. Dios nos dio libre albedrío y podemos tomar decisiones en nuestra vida que nos lleven a la vida eterna o a la muerte eterna. Un cristiano no puede decir lo mismo. Nuestro cuerpo, mente, emociones y voluntad pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Nosotros no somos los dueños de nuestras almas ni los señores de nuestro destino. Solo Dios tiene el control de nuestras vidas.
Por eso en la palabra de nuestro Dios dice que cuidemos nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo y Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestro cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en lo que pensamos, en lo que vemos, en lo que hablamos, en lo que sentimos. Porque de acuerdo a esas acciones es que vamos a acercarnos a nuestro Dios en obediencia a Él o ser débiles en la fe y caer en las tentaciones del Satanás. Por eso es tan importante estudiar cada día la Biblia. Estudia. Pide la dirección del Espíritu Santo. Llénate de su sabiduría cada día. Y nuestro Señor va a pelear contigo tus batallas. Confiese la desobediencia inmediatamente y diga sí a la voluntad de Dios. Reconocemos cuando nos equivocamos, cuando hemos desobedecido a Dios. Y hay que reconocerlo inmediatamente, pedir perdón a nuestro Dios y alejarnos de ese pecado, no volver a caer. Y para poder lograr eso, ¿quién lo puede hacer solo? Cristo Jesús en nosotros, el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Pero para eso hay que entregarle nuestra voluntad y obedecerle. Y reconocer humilladamente nuestros errores, nuestros defectos de carácter y recibir el santo bautismo para nacer de nuevo en el Espíritu como una nueva criatura en Cristo Jesús y empezar ese camino con Jesús de la mano. Él te va a ayudar a vencer al Satanás, porque Él ya está vencido en Cristo Jesús, pero Él va a seguir queriendo tentarte para que tú desobedezcas a Dios, ¿verdad? Ahora bien, toma en cuenta que la obediencia trae el favor de Dios sobre tu vida. Amén. El favor de Dios es la afirmación y la aprobación de Dios a su obediencia. Ese favor divino crea una atmósfera en la cual convergen las instrucciones divinas y la protección de Dios para tu vida. Amén. El obedecer a Dios trae favor a nuestra vida. Está comprobado, nos da paz, confianza en su voluntad, que Él siempre está en control. Y por último, vivir en un ambiente en el cual se anima y estimula la obediencia a Dios. Entre ellos, ir a la iglesia, el estudio de su palabra, un grupo de oración, ¿verdad? Un tiempo diario con Dios en oración, la adoración a Él. Puedes participar de muchas maneras en la adoración a nuestro Dios. Y la lectura también de libros cristianos. Tenemos muchos libros hermosos, maravillosos, que son una luz menor para que nosotros sigamos recibiendo la sabiduría de nuestro Dios. Entonces, todos estos puntos son importantes que nos van a ayudar a vivir en obediencia como Jesús lo hizo en esta tierra. Y para concluir, vamos a esta promesa maravillosa que encontramos en Deuteronomio 7, versículos 12, 13 y 15. Dice Deuteronomio 7, 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Amén. 13. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Y el 15, y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Amén. Son las bendiciones que podemos recibir al obedecer la palabra de Dios. Pero yo te voy a dejar una pequeña tarea por hacer. Está hermosa. Es un ejercicio de reflexión acerca de este tema de la obediencia. Lee Levítico, todo el capítulo 26. Habla de las bendiciones y las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Bueno, fue un gusto como siempre haber estudiado contigo la palabra de Dios. Y yo te invito a que decidas
obedecer a Dios antes que a los hombres, para que tus días en esta vida se alarguen y tus generaciones sean bendecidas grandemente. Dios te bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos la próxima semana. Que pases un hermoso sábado en Cristo Jesús.